Vamos a empezar entonces. Vamos a conversar un poquito sobre la menopausia. Lo primero, para poder empezar a hablar de un tema es entender, ¿no es cierto? Entender qué significan los conceptos, los términos que vamos a ir mencionando a lo largo de la presentación. Entonces, seguramente que ustedes ya han escuchado hablar en algún momento de climaterio y también han escuchado hablar de menopausia, pero son dos cosas parecidas, sin embargo, tienen un significado diferente, ¿ya? Están relacionadas, sí, pero el climaterio es todo ese periodo de transición antes, durante y después de la menopausia, ¿ok? Parte de algunos años, 1 o 2 años antes de la menopausia, desde que inician los signos y síntomas, comprende el mismo cese de menstruación, es la menopausia como tal, y también las secuelas o signos y síntomas que puedan seguir presentándose después de esta pausa de la menstruación o de esta interrupción que se da con la menstruación, todavía se siguen presentando cambios, algunos años después. Entonces, este conjunto de cambios que se da antes, durante y después es lo que conforman este famoso climaterio, ¿ya? Y el conjunto de estos cambios, signos y síntomas que presentamos, los signos, los síntomas son lo que representan, lo que significan el síndrome climatérico, ¿ya? Entonces, ¿qué hablamos? Hablamos de que climaterio es todo ese periodo de transición. Solo es un periodo y en algún momento va a calmarse, en algún momento va a desaparecer, pero es un periodo que puede tomar varios años y que no afecta de la misma manera a todas las mujeres. Todas lo vivimos de manera muy diferente, ¿ya? Y la menopausia como tal es ese cese permanente de la menstruación, pero por 12 meses consecutivos y que no haya una causa patológica de fondo. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me vino por última vez mi menstruación el mes pasado, yo tengo que contabilizar después de esa menstruación 12 meses de corrido, ¿ok? De corrido en los que ya no me venga más mi menstruación. Si yo tuve menstruación el mes pasado y después de 5 meses volvió mi menstruación, pero Erika, volvió mi menstruación y después de 2 meses otra vez no me vino y luego otra vez volvió. Ya, todavía estás en este periodo de climaterio, en este periodo de irregularidad, pero aún no se ha dado esa pausa completa, ¿no es cierto? No ha frenado por completo la menstruación. Entonces, cuando ya la menstruación haya desaparecido por 12 meses completos y que luego de que nosotros veamos que mes a mes no viene la menstruación, fuimos por un examen de laboratorio para ver si estamos gestando, no hay gestación, fuimos por ginecología para que evalúen si es que hay algún mioma, algún pólipo, alguna causa ginecológica de fondo y todo está en orden, no hay ningún problema con nosotras, entonces es probablemente causa hormonal, ¿no es cierto? Estamos comenzando a presentar cambios hormonales y por ese motivo la menstruación está desapareciendo. Si ya descartaron, a eso se refiere con causas patológicas, ya descartaron cualquier otra causa y la menstruación no viene y han pasado 12 meses, podemos decir entonces que ya hemos atravesado por la menopausia. Y suele presentarse entre los 45 y los 55 años, pero tenemos una edad promedio que es aproximadamente entre 47 y 48 años aquí. Sin embargo, que quede abierto estos parámetros de que puede darse, ¿no? Desde un poco antes, desde los años 45 hasta los 50, 55 años, y es indistinto. Cada mujer lo vive en una edad, en una etapa diferente, y lo vive de manera diferente también, ¿ya? Los cambios son diferentes en cada uno de nosotros. Muy bien. Entonces, todo esto tiene que ver muchísimo con los cambios hormonales que nosotros vamos a ir teniendo a lo largo de la vida. Actualmente, muchas de repente, de pronto de las que estamos aquí, todavía nos encontramos en una etapa reproductiva, es decir, todavía nuestros ovarios mes a mes liberan un óvulo que puede ser fecundado por un espermatozoide si es que tenemos relaciones sexuales y podemos gestar, ¿no es cierto? Pero
cuando van avanzando los años y nos vamos aproximando a las edades que mencioné hace un momento, nuestra función ovárica, nuestros ovarios, van perdiendo su capacidad reproductiva. ¿No es cierto? Los folículos que se liberan, ese ovulito que se libera todos los meses, poco a poco va perdiendo esa capacidad, ese mecanismo en el que funciona y por ende vamos acercándonos más a esa ausencia de menstruación total. ¿Ya? Pero mientras eso no suceda, mientras no hayamos atravesado por la menopausia, todavía, aún siendo nuestros ciclos irregulares, todavía es importante conocer ese ciclo menstrual que nosotros estamos teniendo, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchas mamis o muchas mujeres que consideran que pueden cuidarse o que toman en cuenta los métodos naturales, como el famoso método del ritmo, que sí es un método anticonceptivo natural, sí, pero lo utilizan sin conocer cómo es que está funcionando su ciclo menstrual. ¿Ya? Entonces, si nosotros vamos a dar uso a un método natural o queremos cuidarnos con el método de la abstinencia, con el método del flujo ovulatorio, con el método del ritmo, tenemos que acudir con un especialista en planificación familiar, con un obstetra que me ayude a conocer mi ciclo menstrual bien, que me haya hecho un seguimiento de por lo menos 6 meses para conocer mi ciclo menstrual y a partir de eso yo poder hacer uso de un método natural, porque si no, probablemente ese método me va a fallar. Yo no puedo porque mi vecina o porque algún familiar cercano se cuida con ese método, yo querer hacer lo mismo si no conozco mi ciclo menstrual. Y mi ciclo menstrual lo puedo utilizar como método cuando yo sea regular, pero si les comento que durante la menopausia o durante el climaterio, nuestros ciclos se vuelven irregulares, ¿se acuerdan? Me viene a los 5 meses, luego me viene a los 2 meses. ¿Podré yo hacer uso de estos métodos naturales? Va a ser un poco complicado, ¿no es cierto? Va a ser un poco complicado regular mi menstruación en esta etapa en la que las hormonas están haciendo lo que quieren en nosotros. Entonces, sí es sugerible, y lo vamos a ver en un ratito, optar por otras opciones anticonceptivas. ¿Ya? Antes quiero hacer una pausa aquí para contarles un poquito acerca de estos ciclos menstruales y que una pregunta muy, muy frecuente es, por ejemplo, ¿no? Por ahí la mami que desea cuidarse con el método del ritmo y ella dice, si yo estoy menstruando es imposible que quede embarazada porque estoy menstruando y decide cuidarse de esa manera. Pero recordemos que un ciclo menstrual puede durar entre 21 y 35 días. ¿No es cierto? Lo mínimo que puede durar es 21 días, es decir, me puede venir cada 22, cada 24 días, o también me puede venir cada 30, cada 32 días. Si está dentro de los límites de 21 y 35 días, yo soy regular. ¿Ya? No quiere decir que porque este mes me vino un 18, el otro mes me vino el 20, el otro mes me vino el 17, soy irregular. No. Eso significa que mi ciclo está dentro de los parámetros, entre 21 y 35 días, así que no hay ningún problema. Pero vamos a imaginar que por ahí una de ustedes dijo que podía cuidarse con este método del ritmo y decide tener relaciones sexuales por aquí el día 6 y todavía está sangrando, todavía está menstruando, ¿ok? Todavía el día 5 o 6 están menstruando. Y recordemos que el espermatozoide puede vivir hasta 5 días, ¿no es cierto? Puede vivir hasta 5 días. Justo ese mes ustedes tuvieron un ciclo menstrual corto, porque ustedes no, vamos a imaginar, vamos a recordar, de pronto no conocen bien su ciclo menstrual, pero se están dejando llevar, ¿no es cierto? Están asumiendo que sí lo conocen. Entonces, ese mes tuvieron un ciclo corto. Como tuvieron un ciclo corto, ovularon el día 10. Aquí hubo una ovulación, hubo la ovulación. Y ustedes tuvieron relaciones sexuales el día 5, el día 6, porque vieron menstruación, porque vieron sangrado, tuvieron relaciones. Imagínense ustedes que este día que tuvieron relaciones no se protegieron porque había sangradito y ese espermatozoide que todavía puede sobrevivir hasta 5 días alcanza al óvulo porque tuvieron una ovulación temprana, un ciclo corto, y lo fecunda naturalmente y se produce una gestación no deseada, ¿no es cierto? Entonces por eso es importante que conozcamos nuestro ciclo menstrual y que si no estamos seguras de la irregularidad que puede tener nuestro ciclo, optemos por otro método de mayor seguridad.
¿ya? Porque podemos tener este tipo de ciclos cortos. Ok, estos días de sangrado no hay ningún problema, pero de pronto en los días últimos tuvimos relaciones sexuales sin protección y tuvimos una ovulación temprana por estos días y ese espermatozoide alcanza el óvulo y sí podría producirse una gestación, ¿ya? Entonces, ese es el riesgo que se corre cuando no utilizamos métodos anticonceptivos y nos dejamos llevar por nuestro ciclo sin conocerlo bien, ¿ya? Ahora, ya que les hablé un poquito de eso, les pongo esta imagen no para que entendamos con exactitud cómo es que funcionan estas hormonas, ¿ya? Sino para que nos quede un poco la idea de que realmente ciclo a ciclo, mes a mes, ya recuerden, el día 1 de nuestra menstruación, hoy ya menstruo, hoy es mi primer día menstruando, hoy inicia un nuevo ciclo. Y así, cada vez que inicia su menstruación, inicia un nuevo ciclo menstrual. Y cada vez que inicia un nuevo ciclo menstrual, las hormonas comienzan a funcionar a su propio ritmo también. ¿Por qué? Porque tienen que preparar este colchoncito, este tejido se prepara para que pueda recibir a un bebito. Cuando no hay bebito, ese colchoncito ¡plup! Cae. ¿Ok? Así es como funciona. Entonces, así como estas hormonas ahora en nuestra etapa reproductiva están muy activas, estrógenos suben, estrógenos bajan, progesterona igual, así también cuando vamos perdiendo nuestra función reproductiva, nos vamos acercando al climaterio, estos estrógenos comienzan a reducirse. ¿Ok? Y por ende, una hormona que tenemos que se llama FSH comienza a elevarse. ¿Pero por qué les pongo todo esto? Porque es importante que si comenzamos a presentar signos y síntomas y estamos dentro de la edad del climaterio, acudamos a consulta para que nos ayuden a saber en qué periodo nos encontramos, si ya estamos cerca a este periodo de climaterio o ya estamos próximos a este cese de la menstruación y existen algunos exámenes de laboratorio que son perfiles hormonales, como para evaluar los niveles de estrógeno, de FSH, más los signos y síntomas que presentamos, y nos ayudarán a evaluar qué método anticonceptivo podremos usar para no tener un bebé no deseado, porque a pesar de que estamos en una etapa de irregularidad menstrual y nos estamos acercando a este periodo de menopausia, todavía existe el riesgo y lo vamos a ver en un ratito. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son los signos y síntomas más frecuentes? Hasta ahí, ¿alguien de pronto ha escuchado? A ver, hablemos un poquito del síndrome climatérico. ¿Alguien ha escuchado a su mamá, a su vecina, a su tía, contarles qué signos o síntomas han tenido? Porque yo he tenido, por ejemplo, familiares cercanos que han tenido un poco de bochornos, ¿no es cierto? De pronto ustedes también, como que también yo recuerdo mucho a un familiar, un pariente cercano que me decía que ella nunca sintió absolutamente nada, nunca tuvo ningún problema. Entonces, en cada mujer es totalmente distinto, ¿ya? Me van contando si es que conocen de los signos y síntomas que se han ido presentando en esta etapa en sus familiares o en ustedes de repente. ¿Qué sucede? Que por efecto o por este desequilibrio hormonal que se va viviendo, se puede presentar muy parecido, ¿no? A cuando estábamos próximos a la menstruación y comenzaba este dolor de cabeza, estos cambios de humor, también por estos cambios hormonales, algo muy parecido se suscita en el síndrome climatérico. ¿No es cierto? Puede presentarse esta cefalea o famoso dolor de cabeza, cambios de humor también, mastalgia. La mastalgia es el dolor en las mamas o también puede presentarse sensibilidad mamaria. Como tenemos cambios vasomotores, alteraciones vasomotoras, ¿no es cierto? Nuestro centro regulador de temperatura que se encuentra en una parte del cerebro, tenemos un centro que regula nuestra temperatura, también comienza a alterarse. Y es por eso que presentamos bochornos con frecuencia, sudoraciones. Una de cada 3 mujeres más allá de los 50 años presenta bochornos y sudoraciones. Más aún si se encuentran expuestos a situaciones de estrés, si de pronto por ahí fumamos o consumimos alcohol. ¿Por qué? Porque incrementan la temperatura corporal, ¿ya? Algo súper frecuente es los síntomas del sistema genitourinario, ¿no?
estas mamás o estas mujeres que nos comentan mucho de que puede presentarse resequedad vulvar, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que la vulva es el conjunto de órganos sexuales externos, ¿no es cierto? Tenemos labios mayores, labios menores, clítoris, meato urinario y lo que está adentro, el conducto, es la vagina. Entonces, tanto la vagina como el tejido de los órganos que está por fuera tiende a presentar resequedad, se atrofia, cambia de color también, se torna rosa pálido, se torna más blanquecino, y esto tiene mucho que ver con el déficit de estrógenos que vamos presentando. ¿Ya? Entonces, debido a eso, justamente debido a que no hay lubricación, puede haber dolor, dificultad al momento de tener relaciones sexuales también. Es bastante frecuente presentar en esta etapa molestias cuando tenemos encuentros sexuales con nuestras parejas. Súper importante por eso la comunicación, mencionarle que esto es parte de, que es un periodo que va a pasar, pero que definitivamente necesitamos acudir, por supuesto, con el especialista, pero también mucha paciencia y comunicación en la pareja, ¿ya? Porque definitivamente, pues, ¿no? Son molestias que se pueden presentar. Bien, y también, por supuesto, algo muy, muy frecuente son las famosas incontinencias. De repente nosotros hemos escuchado decir que cuando alguien tose, se le escapa una gotita de orina, o cuando alguien está estornudando, o la famosa frase, me orino de la risa, hemos escuchado decir alguna vez, ¿no es cierto? Bueno, esta famosa frase de mi orino de la risa no es tan graciosa o no deberíamos normalizarla tanto, porque en realidad lo que sucede es que nosotros tenemos músculos en el suelo pélvico, ¿ya? Tenemos músculos y estos músculos que están allí por ahora sujetándonos, con el tiempo comienzan a perder su fuerza y además tenemos ligamentos también que con el tiempo van soltándose. Si nosotros no ejercitamos nuestro suelo pélvico, no aprendemos a contraerlo, no aprendemos a realizar la actividad física adecuada a la etapa de nuestra vida, vamos a tener más posibilidades de hacer incontinencia. Si hemos tenido bebés por vía vaginal y durante el parto vaginal, por supuesto, necesitamos de un pujo, de una fuerza para poder tener a nuestro bebito, ese suelo pélvico se debilita, ¿no es cierto? Entonces, si no pasamos por una evaluación de suelo pélvico, no pasamos por una recuperación de suelo pélvico después de dar a luz, es más probable que tienda a debilitarse en el futuro, ¿no? Cuando comienza a perder su elasticidad, cuando los estrógenos comienzan a bajar. ¿Ya? Entonces, sí, incluso ahora, si por ejemplo ustedes ahí están sentaditas, pueden, un ejercicio bien facilito es el de contracción, ¿no es cierto? Contracción y relajación. Podemos imaginar que tenemos una esponjita llena de agua dentro de nuestra vagina. Podemos imaginarnos eso, entonces nos sentamos con la espalda bien recta y tratamos de exprimir esa esponjita que está llena de agua. La exprimimos apretando, comprimiendo, contrayendo mucho los músculos de nuestra vagina. Contraemos, 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 aguantamos ahí 10, ¿ok? Voy a contar, vamos a imaginar que ustedes lo están haciendo. 10 segundos allí contrayendo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ustedes lo pueden hacer a su ritmo y luego muy, muy suavecito van soltando, 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 muy suavecito en 10 pausas también. ¿Ya? Entonces, es una práctica continua, ustedes lo pueden hacer durante el día, todos los días, por supuesto es un ejercicio, ¿no es cierto? Pero así también hay otras modalidades o otras formas de respiración, de inhalación, de exhalación, para que ustedes trabajen su suelo pélvico y esos músculos les hagan caso, esos músculos estén activos, ¿ya? Y por supuesto, de esa manera vamos a ir previniendo este tipo de incontinencias urinarias que son de esfuerzo. No todo es prolapso, ¿ya? No todo es prolapso, a veces son solo incontinencias urinarias y sí, sí lo podemos prevenir. También se presentan los prolapsos como problema genitourinario.
Y otro cambio que se presenta son los cambios metabólicos, ¿no es cierto? Se dice que la distribución de la grasa corporal en la etapa reproductiva le da la forma de una pera a nuestro cuerpo. Cuando todavía estamos gestando, perdón, o cuando todavía podemos gestar o tener bebitos, nuestro cuerpo tiende a distribuir la grasa corporal en forma de una perita. Pero luego de ello se habla de la forma de la manzanita. ¿Qué quiere decir esto? Que la distribución de la grasa corporal comienza a cambiar mucho y se deposita en el área abdominal, la masa muscular también comienza a perder fuerza, ¿no es cierto? Y por ende hay otros cambios. Acumulamos más colesterol, acumulamos más triglicéridos también, y a la par se va debilitando nuestra masa ósea. Entonces, todos estos cambios van sucediendo poco a poco, pero ¿se pueden prevenir o se pueden manejar? Sí se pueden manejar con estilos de vida saludables, a los que nadie les hace caso, ¿no? Nadie piensa que la nutrición saludable realmente sí es importante hasta que ya presenta estos signos y síntomas, y de pronto desde mucho antes podemos empezar a prevenirlos, ¿ya? Entonces, una mamá o una señora que llega a esta etapa con un índice de masa corporal muy elevado, nosotros sabemos que el índice de masa corporal por encima de 25 ya es sobrepeso, ¿no? Es decir, nuestro peso es mucho para la talla que nosotros tenemos. Entonces, si tenemos sobrepeso, tenemos obesidad, es muy probable que vamos a experimentar bochornos, sudoraciones y varios de estos signos y síntomas, porque tenemos un factor de riesgo que es la obesidad. ¿Ya? Bien, y así como tenemos cambios, ¿a qué edad puede empezar la menopausia? Es indistinto, pero en la mayoría de mujeres se da entre los 45 y 55 años, ¿ya? Pero es muy, muy variable. Algunas pueden empezar un poco después, a los 48, a los 50, y en otras un poco antes, ¿ya? Bien, y por supuesto que así como hay alteraciones por producto de la deficiencia de estrógenos que vamos teniendo en el cuerpo, también hay alteraciones menstruales, ¿no es cierto? Bien, y entonces nace la pregunta, ¿es posible iniciar una gestación en esta etapa? ¿Se acuerdan de lo que les contaba hace un ratito? De los ciclos menstruales regulares de los que les estaba hablando hace un momentito. En la menopausia se puede quedar embarazada. Eso, justo esa es la preguntita que estamos haciendo acá, ¿no? ¿Es posible quedar embarazadas en esta etapa? Les cuento. Mientras nosotros estamos en la edad reproductiva, es más fácil regular nuestros ciclos. Pero así como durante la gestación pasamos por un periodo de cambios y después de dar a luz, ¿se acuerdan? Si es que algunas aquí son mamás, ¿se acuerdan que después de dar a luz la menstruación cambió muchísimo? Hubieron meses en los que no vino, meses en los que vino, en algunas habrá venido a los 6 meses, en otras habrá venido a los 8 meses. Hubieron cambios, ¿no es cierto? Porque habían cambios hormonales, la menstruación se alteraba. Ok, aquí también van a haber cambios hormonales. Los estrógenos, la FSH comienzan a desequilibrarse, la progesterona, todo se desequilibra. ¿Por qué? Porque estamos próximas a no tener más función reproductiva. Pero no quiere decir que porque después de la menopausia ya no se puede tener bebés, durante el proceso de acercamiento a la menopausia, es decir, cuando nos vamos acercando a ese momento, no quiere decir que no hay riesgo. Más bien al contrario, el hecho de que nuestros ciclos menstruales sean muy irregulares, ya, el hecho de que sean muy irregulares, aumenta la posibilidad, porque no sabemos en qué momento estamos ovulando, en qué momento está nuestro periodo fértil, o en qué momento hemos tenido un ciclo anovulatorio, es decir, un ciclo en el que no hubo ovulación. Como no sabemos, porque algunos ciclos son normales y otros no, nuestros ciclos se vuelven irregulares, entonces sigue estando allí la posibilidad de salir embarazadas, ¿ya? Si ustedes llevan 6, 7 meses sin haber tenido menstruación y creen que porque ya pasaron 6 meses sin menstruación y ya tienen pues 45, 46 años y tienen relaciones sexuales sin protegerse,
y creen que ya no pueden salir embarazadas, nos estamos equivocando. ¿Por qué? Porque hemos dicho que necesitamos 12 meses, un año entero sin menstruación para decir que ya pasó la menopausia. Y aún así, debemos acudir a consulta para que nos digan cuándo dejar de protegernos, cuándo dejar el método anticonceptivo. ¿Ya? Nosotros no podemos decidir eso si es que no estamos seguras, porque corremos el riesgo. Si es que, ay, sí, no, y eso también va para recordar que tenemos que anotar siempre cuándo fue nuestra menstruación. Este mes me vino el 18, el primer día. El siguiente mes me vino tal día. Tengo que anotar. Y si estoy en esta etapa, más todavía. Porque yo también, incluso familiares cercanos, ¿no? ¿Y hace cuántos meses no te viene tu menstruación? Les pregunto. No me acuerdo, creo que 4 meses. No podemos llevar la cuenta si es que no se acuerdan. Tienen que anotar si por última vez les vino en febrero para que ustedes puedan contabilizar sus 12 meses sin menstruación y con ese dato puedan acudir al especialista para que les dé una orientación en planificación familiar. Si ustedes no se acuerdan, ustedes mismas no saben, nosotros menos no podremos saber cuánto tiempo llevan sin menstruar, ¿ya? Entonces, si han pasado 4 meses sin menstruar y piensan que porque ya pasaron, ya pasaron 4 meses, ya no me va a venir. Oh, sorpresa, de repente tuve relaciones sexuales y justo ese mes iba yo a ovular. Y tuve relaciones sexuales y puedo quedar embarazada. Entonces, es un tema muy delicado, así que hay que seguir protegiéndonos, ¿ya? Y si no sé con qué me puedo proteger en esta etapa, ahí está el consultorio de planificación familiar, en el MINSA, en E-Salud. Los métodos de planificación familiar son gratuitos, independientemente de que ustedes en la etapa reproductiva en la que se encuentren o en la etapa de climaterio, si es que se encuentran, también, ¿ya? También se les puede seguir dando. Y por supuesto que no es lo mismo, el mismo método que le voy a dar a Miluska, que me está preguntando, no le puedo dar a Merly porque de repente, Miluska de repente tiene hipertensión arterial y Merly de repente toma pastillas para, es un ejemplo, toma pastillas para la tuberculosis. Yo no le puedo dar el mismo método a Miluska que a Merly porque los métodos tienen ciertas contraindicaciones, es decir, hay pacientes a las que sí se les puede dar y otros a las que no, por muchos motivos. Por eso ustedes no pueden ir simplemente a la farmacia y decirle a la señora de la farmacia que por favor les dé un método y ella les va a dar cualquiera y ustedes no saben cuáles son las ventajas y desventajas de ese método anticonceptivo. ¿Ya? Tienen que acudir a consultoría en planificación familiar para que les digan, este método te puede provocar, estas son las ventajas y estos son los efectos secundarios. Y así de cada método. La señora me dice que tiene hipertensión arterial, no puede usted acceder a este método porque está contraindicado. ¿Ya? O la persona de repente tiene sobrepeso, tiene obesidad, tiene un índice de masa corporal por encima de 30, es muy, muy gordita esa señora de repente, ¿no? También, no le voy a poder poner un implante si es que tiene un índice de masa corporal por encima de 30, no puedo ponerle el implante porque sé que va a reducir su efectividad. Entonces, así, nosotras para poderles dar hay que sacarse pruebas para ver qué método, más que pruebas es ir para que con nuestra historia clínica nos puedan orientar y nos puedan aconsejar, más que decirnos, tú ponte este método, tú ponte este método, es orientarnos, es darnos la bandeja de todos los métodos que se tienen disponibles. Tenemos el preservativo, tenemos las píldoras, ya, la profesional con la que ustedes vayan les dirá. Ella les va a decir cuáles son los métodos disponibles y les va a decir las ventajas y desventajas, ¿no es cierto? Mira, los efectos secundarios son estos. De acuerdo a tu historia clínica y de acuerdo a la variedad que tienes, elegirán ustedes, ¿no? ¿Cuál es el método más apropiado para ustedes? Con la orientación allí del profesional obstetra que les va a estar ayudando. Y entonces, de esa manera, ustedes van a ir llevando un control, ¿no es cierto? Pero tienen que seguirse protegiendo. Igual en esta etapa también tienen que seguirse protegiendo. No porque, les repito, ya muchas veces les voy repitiendo, no porque 4 o 5 meses no vi menstruación, pienso que ya no me va a volver a venir y simplemente dejo de cuidarme y sigue estando allí el riesgo. Ya siempre hay que acudir para ginecología, tengo que acudir, perdón, para ver el tema de la menopausia, tengo que acudir con ginecología.
Ya, para ver el tema de planificación familiar, tengo que acudir con el obstetra. Es verdad que en esta etapa los bebés pueden nacer, ya, a ver, no vamos a usar esta palabrita, sino que más bien, mientras estamos en la etapa del climaterio, ¿no es cierto? Nos estamos acercando a la menopausia. Después de los 35 años, ya la gestación se considera de riesgo. ¿Ya? Después de los 35 años ya es una gestación de riesgo. Entonces hay mayor probabilidad de hipertensión arterial, hay mayor probabilidad de preeclampsia, el riesgo de morbimortalidad materna y también neonatal. ¿Ya? Entonces hay muchos más riesgos para mamá y para el bebé si es que más avanzada es la edad en la que gestamos. Eso sí es verdad, porque la calidad de nuestros óvulos ya no es la misma, ¿no es cierto? Ese es el riesgo. Y ya sé que por ahí me van a decir, pero porque a mí también me han respondido, ¿no? Pero tal persona que yo conozco tuvo su bebito a los 48 años y estuvo muy bien, ha nacido muy bien. Ya, pero eso es ella, eso le pasó a ella, pero no quiere decir que a todas las mujeres les va a ir igual, ¿no? Está el riesgo porque la evidencia científica ha estudiado muchos casos en los que después de los 35 años aumenta el riesgo en la gestación, ¿ya? Por eso, una gestación a esta edad tiene que ser muy bien controlada, muy, muy bien controlada, porque hay varios factores de riesgo. Estoy perdiendo una pregunta. Dice, el paciente de 40 años que no menstrua, pero cuando toma píldoras anticonceptivas sí menstrua, es posible que pueda salir embarazada. Ya. Primero, ¿por qué es que esta paciente de 40 años no menstruaba? ¿No? Hay una causa patológica ahí. ¿Por qué no menstruaba esa paciente? Hay que evaluar, ¿no es cierto? Y de pronto le dieron píldoras anticonceptivas, me imagino que con un obstetra le dio las píldoras anticonceptivas, no sé si se las dio como tratamiento o como método anticonceptivo, no lo sé. Ahora, como las píldoras anticonceptivas contienen estrógenos y progesterona, es un método combinado, ayuda a regular la menstruación. Entonces, mientras ella está menstruando, claro, ¿no? Tiene 40 años, está protegiéndose con píldoras, está menstruando, puede quedar embarazada. Claro, sí puede quedar Si está cuidándose con las píldoras, obviamente que no, pero si deja de cuidarse, sí puede quedar embarazada, ¿no? Si está con las píldoras como método anticonceptivo, es decir, tomándolo todos los días a la misma hora, con control de un profesional que le está haciendo un seguimiento, no hay problema. ¿Ya? Pero obviamente, si deja de cuidarse, puede quedar embarazada, sí. ¿El DIU corta la leche? No, el dispositivo intrauterino depende. Si es la T de, bueno, en realidad ninguno, ni la de levonorgestrel, ni la T de cobre. No interfieren con la leche porque no tienen estrógenos, ¿ya? Cuando nosotros usamos un método, dice, con el método sintotérmico se puede pasar tranquila la etapa premenopáusica. Me encantaría decirte qué es el método sintotérmico, no puedo orientarles al respecto en este momento, ¿ya? De pronto si me puedes contar un poco más, Mónica, para poderte orientar, sería genial. Y sobre el dispositivo intrauterino que les estaba comentando, no interfiere con la lactancia materna porque todo método anticonceptivo que contiene solo progestágenos, ¿no es cierto?, no interfiere con la lactancia. El inyectable mensual, las píldoras, eso sí, porque tiene estrógenos, entonces no se pueden utilizar mientras estamos dando de lactar. ¿Ya, chicas? Pero sí, normal, no hay ningún problema con el dispositivo intrauterino. Muy bien. Ahora, ya que quedó clara esta parte de que tenemos que seguir con nuestra planificación, como dice aquí, ¿no? ¿Debo protegerme en esta etapa? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Acudir a orientación y consejería en planificación familiar. Voy a escuchar opciones. Por ejemplo, por ahí me hablaron de la T de cobre hace un ratito, el dispositivo intrauterino. Es un método de planificación familiar natural tan efectivo como el método de la temperatura basal debe ser, en el que tú según tu temperatura sabes cuándo estás ovulando y cuándo no, me imagino. Recuerden que durante la premenopausia, la perimenopausia, la posmenopausia, nuestro ciclo menstrual, bueno, después la posmenopausia no, pero mientras estamos en el climaterio, nuestro ciclo menstrual se vuelve muy irregular. Entonces, si quisiéramos
Son signos de autoobservación. Claro, si nosotros quisiéramos corroborar nuestra temperatura cuando estamos ovulando, tendríamos realmente que conocer muy, muy bien nuestro cuerpo, nuestro organismo, y para poder saber si es que realmente estamos en este periodo fértil, porque nuestros ciclos menstruales se tornan muy irregulares, ¿ya? Se tornan muy irregulares y va a haber meses en los que no ovulamos y meses en los que sí, ¿ya? Por eso es que hay que tener cuidadito con los métodos naturales. Yo todos los 9 meses de la gestación vomité e incluso el último día de dar a luz, ¿ya? De pronto me quieres hacer otra preguntita por ahí, Magdalena, no comprendo muy bien. ¿Vomitaste y también el último día de dar a luz? A ver, de pronto me formulas un poquito ahí tu pregunta para ayudarte, ¿ya? Bien, les decía, no fiarnos mucho de lo claro, no fiarnos de los métodos naturales, porque si no conocemos nuestro ciclo menstrual, no podemos seguir con los métodos naturales, ¿no? Sobre todo en esta etapa que se vuelve muy irregular. Consultar para saber cuándo dejar de protegernos, eso también es importante. Ahorita hablamos del implante un poquito, Miluska, ahorita te contesto. Consultar para cuándo saber dejar de protegernos también, ¿ya? Para saber en qué momento dejar el anticonceptivo. Por lo general es hasta 1 o 2 años después todavía de que ha sido nuestra última menstruación. Si yo menstrué en septiembre por última vez, en septiembre del siguiente año deberé dejar la anticoncepción, porque tengo que saber, ¿no es cierto?, en todo ese año que no hubo regla. Y por supuesto no comparar nuestras experiencias con las de otras personas, porque cada cuerpo es distinto, ¿ya? Nuestros signos y síntomas, cómo afrontamos nuestros signos y síntomas son muy distintos a cómo lo puede vivir otra persona, ¿ya? Hay que abrazar, tener paciencia en nuestros procesos, abrazar nuestros procesos, mucha comunicación en familia, en pareja, mucha paciencia y nunca compararnos, nunca, nunca compararnos por cómo estamos viviendo, experimentando cada etapa de la vida, ¿ya? No, los implantes no aceleran el inicio del climaterio. Y acerca de la efectividad, sí, tiene más del 99%. No, ningún método tiene el 100%, ya, ninguno, pero sí con decimales tiene el 99% de efectividad del implante. Hay ciertas indicaciones para poderlo utilizar. Yo te sugiero, Miluska, que pases por consejería en el MINSA, si es que tienes seguro, o en una clínica particular también, para que te puedas colocar el implante. Ya tiene una duración de 3 años, es un método bastante efectivo, pero tiene sus efectos como cualquier otro método, efectos secundarios. ¿Ya? Tengo 52 años, siento que estoy en el climaterio. Ana nos está contando su experiencia, gracias Ana. Me vino la menstruación después de 4 meses, ¿ya? Mi consulta es, si en todos los casos la menopausia llega hasta los 55, yo hago mucho ejercicio. Qué bueno, te felicito. Ahorita vamos a hablar de los estilos de vida saludable. Claro, si tu menstruación te ha venido todavía después de 4 meses, todavía estás allí en esa etapa, ¿no? En esa transición, pero todavía no se ha retirado por completo. Y los 55 es un parámetro. Puede ser un poco antes, puede ser un poco después, eso puede variar un poco entre un organismo y el otro. Pero entre 45 y 55 años es un parámetro para que se presente este periodo de transición, ¿ya? Son parámetros, son fechas para tener una noción de a qué edades yo puedo experimentar estos cambios, ¿ya? Y felicitaciones por hacer ejercicios, es muy recomendable en esta etapa en realidad. Y parte de este síndrome también hay que prestarle atención a nuestros cambios emocionales. Eso es demasiado importante, ¿ya? Cambios emocionales que pueden producir cierta depresión, va a haber variantes en el sueño, por ahí va a haber noches un poco intranquilas, puede presentarse falta de concentración, algunas cosas nos olvidamos, nos cansamos, y por eso es que trabajamos de la mano siempre con las especialidades. No hay que tener miedo de ir al psicólogo, no quiere decir que estamos mal, que estamos enfermos o que estamos locos, como podría pensarse, porque acudimos con psicología. No, sino que si dejamos de sentirnos bien, si esta etapa puede resultar difícil porque es un periodo de transición, requiere adaptarnos, también hay que pedir ayuda. Eso no está mal, ¿ya? Y por supuesto, ¿qué podemos hacer? Ahorita vamos a conversar la importancia que tiene, ¿no? La nutrición saludable. El tabaquismo siempre va a ser un factor de riesgo.
¿ya? Para todo el tabaquismo es un factor de riesgo, para presentar estos signos y síntomas también. La actividad física de la que nos comentaba la mamita hace un momento, ¿no es cierto? Y el tiempo de calidad que podamos pasar con nuestra familia. Muy bien, entonces, ¿qué podemos hacer en esta etapa? Evitar todo lo que pueda alterar aún más nuestro centro regulador de temperatura, como es la ingesta de alcohol, las comidas picantes en exceso, los alimentos que puedan aumentar la temperatura, como el café, por ejemplo, en algunas personas. Entonces, ahí un poco medirnos con ello, evitar ambientes cerrados que puedan generar mayor bochorno, mayor sudoración. La actividad física ayuda muchísimo, muchísimo, pero también las actividades de relajación, si podemos ahí, ahora hay un montón de información en la web sobre ejercicios de yoga, la masoterapia, usar nuestros aceites esenciales que tienen aromas, ¿no es cierto? La aromaterapia, y con ello, pues, podernos hacer nuestros masajitos, por ahí que nuestra pareja nos haga nuestros masajitos, para pasar mayor tiempo de relajación, la mayor cantidad de momentos relajantes. La hidratación es muy importante, ¿no? Tenemos que aprender a ingerir líquidos realmente desde ahora, no solo en la menopausia, perdón, en el climaterio. Claro, ¿no? Aumentar la ingesta de pescado que contiene omega y por supuesto que es indispensable para el funcionamiento, para la actividad cerebral. En la actividad física se recomienda incluso actividades de cardio, pero no correr, no saltar, porque si nuestro suelo pélvico está debilitado, si tenemos incontinencia de esfuerzo, que estornudamos, escapa la orina, o tenemos riesgo de prolapso, ¿no es cierto? Y corremos, saltamos, ese suelo pélvico se debilita más. Podemos hacer otras actividades como hacer movimiento de full body, como hacer un poco de baile, hacer un poco de caminatas, ¿ya? También, y otras actividades físicas, otras actividades, claro. Y por supuesto incorporar el calcio. Ahorita, ahorita te contesto, mi Luz, creo que me está preguntando el implante. Y por supuesto incorporar el calcio, pero de manera natural, el calcio en la alimentación. Una vez, recuerdo hace poco, me comentaron por allí que tomaban carbonato de calcio, ¿ya? El carbonato de calcio no lo podemos ingerir, no nos podemos automedicar, por más que suene a vitamina, porque también requiere de movimiento, requiere de actividad, ¿ya? Porque su ingesta desmedida también se puede asociar con la presencia de cálculos. Entonces hay que tener cuidadito con lo que ingerimos. Siempre no todas las vitaminas, porque se llaman vitaminas, podemos tomarlas por tomar. Siempre hay que consultar con el especialista, ¿ya?